Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa Noticonta. Mi nombre es Carla Riguito de la Torre Camacho y el día de hoy vamos a hablar temas tan importantes de relevancia para el mundo contable. Tocaremos el día de hoy 6 temas importantes, conforme a nuestra norma legal. Primer tema, tenemos a la Ley de Ingresos de la Federación. Hablaremos sobre esta norma legal. En segundo término, el presupuesto de la Ley de Ingresos de la Federación. En tercer término, hablaremos sobre la Ley de Impuestos sobre la Renta, o por sus siglas ISR. Nuestro cuarto tema es el Código Fiscal de la Federación, por sus siglas CFF. Nuestro quinto tema es la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Y por último y sexto tema, hablaremos sobre la Ley de Impuestos Especial sobre Producción y Servicios, por sus siglas IEP. A continuación les hablaré sobre la Ley de Ingresos de la Federación. ¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia? La Ley de Ingresos es un ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permite cubrir los gastos de la Federación durante un ejercicio fiscal. Los ingresos públicos se dividen en dos grandes rubros. ¿Cuáles son? Los ingresos ordinarios, que son recaudados en forma regular por el Estado, tales como lo son los impuestos, los derechos, los ingresos por la venta de bienes y servicios de organismos y empresas paraestatales, entre otros. Los ingresos extraordinarios, que son recursos que no se obtienen de manera regular por parte del Estado, tales como lo son la enajenación de bienes nacionales, contratación de créditos externos e internos o emisión de la moneda por parte del Banco de México. Les hablaré sobre la presentación, aprobación y vigencia. Este ordenamiento tiene vigencia de un año a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre y debe presentarse ante el Congreso de la Unión a más tardar el 8 de septiembre de cada año anterior a su vigencia. De acuerdo a la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidades de la Hacienda, por sus siglas LFPRH, la Ley de Ingresos deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y por la Cámara de Senadores a más tardar el 31 de octubre. Estructura. Se divide en 3 capítulos. El primer capítulo habla de los ingresos y endeudamiento público, desde el artículo 1 al 7. El segundo capítulo nos habla de las facilidades administrativas y beneficios fiscales, que abarca desde el artículo 8 al 24. Y por último, el capítulo 3 de la información, la transparencia, la evaluación de la eficiencia, el recaudatorio fiscal y el endeudamiento. Ahora bien, les hablaré de las principales facilidades administrativas y beneficios fiscales, que es de las facilidades administrativas y beneficios fiscales, es el estímulo al diésel, biodiesel o mezclas, que se otorgan un estímulo fiscal a las personas que reducen actividades empresariales que otorguen en el ejercicio fiscal ingresos totales anuales por los beneficios de los impuestos sobre la renta menores a 60 millones de pesos. Esto con el fin de poder deducir dichos combustibles cuando lo importen o lo adquieran por su consumo final. Por lo tanto, los contribuyentes deberán captar el pedimento de la importación o con el comprobante fiscal correspondiente. Se otorgará un estímulo fiscal también a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre público o privado, de carga pesada o pasajeros, así como el turismo, que obtenga el ejercicio fiscal los ingresos totales anuales menores a 300 millones de pesos. Esto permite un acreditamiento del 50% de los gastos realizados. Otro es otorgamiento de estímulo fiscal a los que adquieren o utilicen los combustibles fósiles en sus procedimientos productivos para elaboración de otros bienes que en su proceso productivo no se destine a la combustión.
Se otorgará también un estímulo fiscal a los contribuyentes titulares de concesiones y asignaciones mineras, cuyos ingresos brutos totales anuales por venta o enajenación de minerales sean menores a 50 millones de pesos, con el fin de permitir un acreditamiento de derecho especial sobre minería. También otro estímulo fiscal es sobre las personas físicas y morales residentes en México que enajenen libros, periódicos, revistas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no hubiera excedido de la cantidad de los 6 millones de pesos, que dichos ingresos representan menos del 90% de los ingresos totales del contribuyente en el ejercicio de que se trate, que se consiste en una deducción del 8% del costo de los libros o revistas de periódicos. Presupuestos de egresos de la Federación. ¿Qué son? Los presupuestos de egresos de la Federación especifican el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un año para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. En suma, el PEF es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realiza el gobierno federal entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Ahora bien, les hablaré sobre la presentación, aprobación y vigencia. De acuerdo con la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad de Hacienda, en México esto deberá remitirse a más tardar el 8 de septiembre de cada año a la Cámara de Diputados, que tiene como facultad exclusiva aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Esto a más tardar de 20 días naturales después de lo aprobado. El Ejecutivo Federal, en el año que inicie su encargo, hará llegar a la Cámara de Diputados el proyecto del PEF junto con la iniciativa de la Ley de Ingresos a más tardar el día 15 del mes de noviembre. Ahora bien, hablando sobre cuáles son las etapas del proceso presupuestario, a continuación les daré las fechas de los procesos presupuestarios, cuáles son las siguientes. De febrero a agosto el gobierno elaborará estructuras programáticas. De junio a agosto llevará a cabo la preparación preliminar del presupuesto. De julio a agosto se determinarán las referencias del gasto preliminar. También en agosto se determinarán los techos financieros para el gasto de cada programa, proyecto o entidad de determinación. En septiembre se formulará e integrará proyectos del PEF para presentarlos el 8 de septiembre. A grandes rasgos, el calendario presupuestario quedó así. ¿De dónde vienen los ingresos o los recursos para el presupuesto? Las dos principales fuentes tributarias son el impuesto sobre la renta, el ISR, que lo paga tanto las empresas como las personas por concepto de ingresos, el impuesto al valor agregado, que es el impuesto que pagamos cada vez que compramos algún producto, grabado todo el valor que se le agrega a una mercancía en su proceso de producción. El gobierno también obtiene recursos a través de bienes o servicios que genera, ejemplo, el petróleo, y otras fracciones del gasto es la deuda que contrae el gobierno. Antes del 15 de noviembre, el presidente envía su iniciativa de ley de ingresos a la Cámara de Diputados y senadores para la aprobación. En este documento se especifican los conceptos y cantidades estimadas de donde se percibirán los ingresos para el siguiente año fiscal. Muy bien, a continuación les hablaré sobre la estructura. ¿Cuál es el proceso de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación? ¿Cómo se clasifican el presupuesto? Actualmente en México se utilizan 3 tipos de clasificaciones para el análisis presupuestal que se diferencia por sus objetivos, criterios de distribución, la administración, la economía, la función que permite entender quién, en qué, para qué se gasta el dinero. ¿En qué se gastan los recursos públicos?
Aquí se divide en gastos corrientes, que son el pago de sueldos, adquisición de materias, suministros para el funcionamiento de las dependencias y de los gastos que indica tanto se transfiere a la sociedad a través de obras públicas, proyectos de inversión. A continuación les hablaré sobre la clasificación administrativa, que gastos los recursos públicos, el gasto desglosado por dependencias y entidades a las que se le asignan y ejercen los recursos públicos. La clasificación funcional define el objetivo por los que lo gastan los recursos, programas, proyectos, actividades donde se aplican los recursos. Ahora bien, el gasto programable se refiere al soporte a la operación de las instituciones del gobierno federal para que éste proporcione servicios como educación, salud, carreteras o relacionadas con otros países, entre otros. Ahora, acciones del gasto público por México en el 2020. El Gobierno de México, comprometido con garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la población y teniendo como fin último mejorar el bienestar de todos, considerando dentro del proyecto presupuestal de egresos de la Federación para el proyecto de ejercicio fiscal 2020 diversas acciones que permitirán continuar con la transformación social del país. Para esto, el gasto programable se destinará a las siguientes 12 acciones: 4.395.191.4 millones de pesos. ¿Le muestro la imagen? Ley de impuestos sobre la renta, también conocido como ISR, es un impuesto directo que se aplica a las ganancias obtenidas durante el ejercicio, o mejor dicho, la diferencia entre los ingresos y las deducciones autorizadas. Sin importar la naturaleza, la denominación o origen se agrava a la utilidad del bien o actividad que incrementa el patrimonio del contribuyente. Debido a que tantas personas físicas como personas morales deben pagarlo, representa un importante instrumento de finanzas públicas en el país. Se recauda que el gobierno dispone de los recursos para que sean aplicados al gasto de la utilidad en general. Ahora, les hablaré sobre los antecedentes. Desde la Ley del Centenario del 20 de julio de 1921, el impuesto sobre la renta nace en México desde 1921 con el impuesto centenario, promulgado de una ley que estableció un impuesto federal extraordinario y para pagarlo únicamente solo una vez sobre los ingresos o ganancias particulares. No fue de la ley de carácter permanente, solo tuvo un mes de vigencia. Otro antecedente fue el 21 de febrero de 1924 y su reglamento. Se promulgó la ley para la recaudación de los impuestos establecidos en la Ley de Ingresos, vigentes sobre sueldos, salarios, honorarios y utilidades de las sociedades u empresas. Esta ley no fue de carácter transitorio como lo fue del centenario, que marcó el inicio del sistema cedular de gravamen que rigió en nuestro país por aproximadamente 40 años. La ley de 18 de marzo de 1925, esta ley fue por la primera vez llamó la Ley de Impuestos sobre la Renta, que rigió 16 años, durante lo cual sufrió varias modificaciones para adecuarse al crecimiento económico del país. También definió lo que debía entenderse como ingreso o por primera vez le dio consideración al ingreso por crédito. Sin embargo, se establecía que solo procedería a tomar en consideración como no existencia o obligación de restituir su importe de requisito, que más tarde desapareció porque era una redundancia, únicamente sirvió para evadir el oportuno incumplimiento del impuesto. Ahora,
La Ley de Impuestos sobre el Superprovecho del 27 de diciembre de 1939. Durante este periodo, comprendido entre 1932 y 1948, aparecieron las leyes complementarias, la Ley de Impuestos sobre la Renta con diversos fines, lo cual podría sintetizar que la necesidad que tenía el Estado de obtener recursos para satisfacer las necesidades apremiantes que tenía la nación, originadas principalmente por el estado de guerra que existía en esa época. Ley del 31 de diciembre de 1941 y su reglamento. La reforma fundamental que implica el proyecto es la suspensión del impuesto sobre el provecho. La razón de esta medida radica en el propósito firme del gobierno federal de que no limitar las utilidades legítimas en un momento en el que el país requiere en alto grado el impuesto de la iniciativa de la empresa privada. Ahora, la ley del 30 de diciembre de 1953 y su reglamento. Se puede decir que en esta ley su perfección, las normas que constituyeron las anteriores, sin embargo, no significó transformaciones o evolución en la estructura del impuesto sobre la renta. Por primera vez se consideraron en esta ley la deducción que podían hacer los contribuyentes para determinar su utilidad gravable, la cual constituyó un importante avance al adecuarse a la obligación constitucional que las constituciones deben establecerse en la ley y no en un reglamento. Otro antecedente es el 30 de diciembre de 1964 y su reglamento. Esta ley, que tuvo un vigor de 16 años, se abandonó por primera vez el sistema cedular y se dividió en dos títulos solamente, uno por el impuesto al ingreso global de la empresa, otro por el impuesto de ingresos de las personas físicas. Fue a partir de 1978 cuando se adicionó esta ley a la tasa complementaria sobre las utilidades brutas extraordinarias, lo cual estuvo en vigor unos años solamente. También tenemos la Ley de Impuestos de 1987. A partir de este se amplió la base gravable de las sociedades mercantiles a través de la incorporación de procedimientos de cálculos de la utilidad gravable en el efecto económico que la inflación originaria, créditos concedían a los contribuyentes en la obligación que contraen. Sin embargo, para mitigar el efecto que eso tendría en la utilidad gravable, se hicieron ajustes a la ley para permitir la deducción de adquisiciones de inversiones en el propio ejercicio, también independientemente de la época en que se vendieran, dar efecto fiscal a la revolución que la inflación produce en los bienes del activo fijo, permitir la reevaluación por efecto de la inflación de las pérdidas fiscales que podían deducirse de la utilidad gravable de los ejercicios siguientes. La entrada súbita de este sistema pudo haber provocado ciertos quebrantamientos financieros en las empresas. Por tal motivo, se dispuso que el nuevo sistema fuera cobrado paulatinamente plena vigencia. Para tal fin, el contribuyente tendría que determinar anualmente dos bases gravables. La diferente es la base tradicional y la base nueva. Ahora, la Ley de Impuestos de 1921. Esta sería cuando definitivamente cobraría la plena vigencia las reglas para determinar la utilidad en la base nueva, porque se abandonaría totalmente la base tradicional. Esta ley no se reforma, pero sí acaba de destacar que surge de reglas y de disposiciones de carácter general que se adicionan a la ley. Es lo que conocemos como miscelánea fiscal. Ahora, la Ley de Impuestos de 2002. Esta nueva ley reestructura la ley anterior e incorpora disposiciones de reglas misceláneas, jurisprudenciales y reglamentos, e incluye un título específico de las empresas multinacionales. Ahora, les hablaré acerca de la estructura de Ley de Impuestos sobre la Renta. Comenzamos con el título 1, con las disposiciones generales, que abarca del artículo 1 al artículo 9.
Título 2 de las personas morales y disposiciones generales. Este está dividido por el capítulo 1 de los ingresos, capítulo 2 de las deducciones. Este está dividido por la sección de la 1 hasta la 3. También tenemos el capítulo 3 de los ajustes por inflación desde el artículo 46 hasta el artículo 48. Capítulo 4. También tenemos el capítulo 5 que nos habla de las pérdidas. Capítulo 6 de los regímenes de consolidación fiscal. Este es del artículo 64 al artículo 78. También tiene el capítulo 7 de los regímenes simplificados. Nos abarca del 79 hasta el artículo 85. Capítulo 7A de las sociedades cooperativas y de producción. También tenemos el capítulo 8 de las obligaciones de las personas morales. Capítulo 9 de las facultades de la autoridad. Este nos abarca desde el artículo 90 al artículo 92. Pasamos con el título 3 de los regímenes de las personas morales con fines no lucrativos. Este nos abarca desde el artículo 93 al 105. Título 4 de las personas físicas y disposiciones generales. Este nos abarca desde el 106 al 109. Este está dividido por el capítulo 1 de los ingresos por salarios y en general por las prestaciones de un servicio personal subordinado. También tenemos el capítulo 2 de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Este está dividido por la sección 1, la sección 2, la sección 3. También tenemos el capítulo 3 de los ingresos por arrendamiento y general por otorgamiento, el uso o goce temporal de bienes inmuebles, que abarca desde el artículo 141 al 145. Capítulo 4 de los ingresos por enajenación de bienes. Capítulo 5 de los ingresos por adquisición. Este nos abarca desde el 155 al 157. Capítulo 6 de los ingresos por intereses, desde el artículo 158 al 161. Capítulo 7 de los ingresos por la obtención de premios. Este nos abarca desde el 162 al 164. Capítulo 8 de los ingresos por dividendos y general por las ganancias distribuidas por personas morales. Capítulo 9 de los demás ingresos que obtengan las personas físicas, desde el artículo 166 hasta el artículo 171. Tendremos también el capítulo 10 de los requisitos de las deducciones, desde el artículo 172 al 174. Capítulo 11 de la declaración anual, desde el artículo 175 al 178. Y pasamos con el título 5 de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuentes de riquezas ubicadas en el territorio nacional. Este abarca desde el 179 al 211. Tenemos el título 6 de los regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales. Está dividido por el capítulo 1 de los regímenes fiscales preferentes, por el capítulo 2, empresas multinacionales. Y concluimos con el capítulo 7 de los estímulos fiscales. Este nos abarca desde el 216 hasta el 228. Ahora, les voy a hablar sobre las principales modificaciones. Se modificó el artículo 2 para disponer que cuando un residente en el extranjero actúa en el país a través de una persona física o moral, se considere que el residente en el extranjero tendrá un establecimiento permanente en el país, aun cuando no tenga un territorio nacional, un lugar de negocios. Se adicionará el artículo también cuarto para establecer para efectos de la ley del ISR las entidades extranjeras fiscales y las figuras jurídicas extranjeras, sin importar que la totalidad o parte de sus miembros socios acumulen los ingresos en su país, tributen como personas morales obligadas además el pago del ISR. Es de observarse que el artículo 4 entrará en vigor el 1 de enero del 2021. También se adicionó el artículo 4b para indicar que, entre otros aspectos, los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país
por los ingresos atribuibles al mismo, estarán obligados a pagar el ISR por los ingresos que obtengan a través de entidades extranjeras, transparencias fiscales no deducibles. También tenemos el artículo 28, cual modificó, se dispone de lo siguiente. Como primero, que los pagos afectados o partes relacionadas a través de un acuerdo estructurado no serán deducibles del ISR cuando los ingresos se contraparte estén sujetos a regímenes fiscales preferentes. 2. No serán deducibles los pagos que realicen los contribuyentes que también sean deducibles para el mismo contribuyente en el país en donde también sea considerado residente fiscal. Ahora, todo lo anterior que ya les había dicho, el 1 y el 2, los anteriores solo serán aplicables los contribuyentes cuyos intereses devengados durante el ejercicio que deriven de sus deudas excedan a 20 millones. Esta cantidad aplicará conjuntamente a todas las personas morales del régimen general, establecimientos permanentes de residentes en el extranjero que permanezcan en un mismo grupo o sean partes relacionadas. Se adiciona en el artículo 74b con objeto de indicar que las personas morales del derecho agrario que obtengan menos del 80% de los ingresos totales que no hubieran excedido de la cantidad de 5 millones cumplan la obligación en que la ley del ISR, conforme regímenes personales físicas con actividades empresariales, el impuesto determinado se reducirá el 30%. Se adicionará la sección 3 también del título cuarto de la ley del ISR, cual se denomina de los ingresos por la enajenación de bienes, la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas aplicables, informáticas y similares. Por lo tanto, si sus ingresos no excedan de los 300,000 anuales, podrán optar por pagar el ISR por esos ingresos recibidos directamente de los usuarios de los servicios o adquisiciones de bienes y se aplicará la tasa de retención al total de los ingresos recibidos. Mediante la disposición transitoria se establece que las mencionado en este apartado entrará en vigor a partir del 1 de junio del 2020. Regalías pagadas a residentes en el extranjero. Este es el artículo 167 modificado. Con la modificación del artículo 167 se establece que las regalías por el uso o goce temporal de contenedores o remolques o semirremolques que sean importados de manera temporal y se paguen a residentes en el extranjero causará el ISR la tasa del 5%. Se modificará el artículo 186 para disponer que tendrá derecho a un estímulo fiscal o para contribuyentes del ISR que emplean a personas o padezcan discapacidades motrices en el estímulo fiscal. Consideraría que para poder deducir los ingresos acumulables para ISR, un monto equivalente del 25% del salario efectivamente pagado a las personas antes mencionadas. Mediante la modificación también del artículo 190, también se otorga un estímulo fiscal para proyectos de inversiones, la edición y publicación de obras literarias nacionales, consistente a un crédito fiscal equivalente al monto que se aporte en los ejercicios de los proyectos. El beneficio no podría exceder de los 500,000 pesos por proyecto de inversión ni de 2 millones de pesos por contribuyente. Eso sería todo por este tema. Pasando a otro tema, Código Fiscal de la Federación. Para entender un poco más, hablaremos sobre el significado del código, también del fiscal y federación. Comenzando con código, de latín codex, del libro cuerpo de leyes, forma un sistema completo de legislación sobre una materia. Ahora, ¿qué es fiscal? Del latín fiscum, casta de juntos o miembro, en un tiempo antiguo utilizado para la recolección de diezmos. Actualmente se le conoce como fisco a la autoridad encargada de recaudar los impuestos. Y por último, federación. Esto es un sistema de organización política de los pueblos donde los estados que la conforman ceden parte de su soberanía en un provecho de una autoridad superior. Ahora bien, una vez entendiendo todo esto, ¿qué es el Código de la Federación?
De acuerdo al marco jurídico, este es un ordenamiento jurídico que define los conceptos fiscales fundamentales, fija los procedimientos para obtener los ingresos fiscales, la forma de ejecución de las resoluciones fiscales. Les hablaré sobre los antecedentes, comenzando con una bonita frase que dice así: en este mundo solo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos, por Benjamin Franklin. Ahora, comenzamos. El primer Código Fiscal de la Federación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 1938. El segundo Código Fiscal de la Federación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1966. Y el tercer y actual Código Fiscal de la Federación entró en vigor el 1 de enero de 1983, previa a su publicación con fecha de 31 de diciembre de 1981 en el Diario Oficial de la Federación. El actual Código Fiscal de la Federación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, siendo presidente de la República José López Portillo. Sin embargo, entró en vigor estando en el mismo cargo Miguel de la Madrid. Este último fue encargado de emitir reglamento de dicho código, pero sin embargo, con fecha de abril del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación nuevo reglamento del código, por lo que el actual presidente Enrique Peña Nieto José López Portillo fue presidente de México desde 1976 a 1982. Miguel de la Madrid fue presidente de 1982 a 1982. Así tenemos que nuestra codificación tributaria data de un momento histórico muy importante para el país en materia de la política económica. Esto es que nuestro código surge en el momento en que cobra fuerza la tecnología en México. Desde el anterior punto de vista es que podemos explicar por qué muchos de los conceptos de esta norma no tienen un carácter más económico que jurídico o contable. Ahora bien, la estructura, muy importante. Comenzamos con el título primero, que es las disposiciones generales. Capítulo 1 nos menciona quiénes son los sujetos al impuesto, así como sus clasificaciones de contribuciones. Nos habla del crédito fiscal y otros conceptos. Capítulo 2 de los medios electrónicos. Por consecuente, el título segundo de los derechos y obligaciones de los contribuyentes, que lo divide el capítulo único. En este caso nos menciona los requisitos para la aprobación de las promociones, así como las devoluciones, cómo actualizar las contribuciones, cómo se realiza el acreditamiento de los estímulos fiscales, las reglas, requisitos y los registros de la RFC, entre otros. Proseguimos con el artículo tercero de las facultades de autoridad fiscal, que lo divide el capítulo primero, que tiene como actual dar asistencia gratuita a las contestaciones de consulta, así como los actos administrativos al entender en cuantas reglas de la visita domiciliaria, etc. Capítulo segundo de los acuerdos conclusivos. También tenemos el título cuarto, que divide las fracciones y delitos fiscales, que lo divide el capítulo primero de las infracciones, capítulo segundo de los delitos fiscales, y también tenemos el título quinto de los procedimientos administrativos, que lo divide el capítulo primero de los recursos administrativos, sección primera, del recurso de revocación, sección segunda, de la impugnación de las notificaciones. Sección tercera del trámite y resolución de los recursos. Ahora, capítulo segundo de las notificaciones y las garantías, intereses fiscales. Capítulo tercero del procedimiento administrativo de ejecución. También tiene sección primera de las disposiciones generales. Sección segunda de los embargos. Sección tercera de la intervención. Sección cuarta, el remanente. Título quinto, procedemos con la revelación de esquemas, reportes contables. Capítulo único. Ahora, les hablaré sobre las principales modificaciones. Conoce las principales modificaciones al Código Fiscal de la Federación.
del 2020 fueron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación el decreto porque se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, disposiciones que entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2020. Estas fueron en el artículo 5A, razón de negocios y beneficios fiscales. También tenemos que fue en el artículo 17 de no cubrir los requisitos y autoridades podrán negar el otorgamiento de la firma electrónica avanzada. En el artículo también 17H y 17H bis, nuevas formas de restricción y cancelación de sellos digitales, junto con el artículo 17K de la obligación de habilidad en el buzón tributario, a notificación y comunicación. También tenemos el artículo 23, exclusivamente se podrán compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar por el adeudo propio, siempre que deriven del mismo impuesto. Artículo 26, nueva responsabilidad solidaria a socios y accionistas directos generales y administrativos. Del artículo 27, nuevos requisitos para inscripción en el RFC. Artículo 31A, nuevas documentaciones en materia de la contabilidad. Artículo 32D, nuevos tópicos para la opinión de incumplimiento se emitirá negativa cuando los contribuyentes no localicen, tengan proveedores en el artículo 69B, se tendencia por algún delito fiscal o hubiese declaraciones en cero. Y por último, el artículo 69B, opinión negativa a quien tenga proveedores enlistados en dicho artículo. Y también tenemos el artículo 79, 80 y 81 de las nuevas infracciones y multas, el artículo 82A y el 82B. Nuevas multas e infracciones por esquemas de reportables cometidos por asesores. Artículo 82C y 82D. Nuevas multas e infracciones por esquemas reportables cometidos por contribuyentes. Artículo 86C y D. Infracciones y multas por no habilitar el buzón tributario. El artículo también 89, infracción por publicar la venta de facturas. Tenemos el artículo 134, se modifica la forma de notificación de los documentos. Por consecuente, también el artículo 197 y 202, esquemas de reporte de estrategia fiscales al SAT. Continuando con la Ley de Impuestos al Valor Agregado, o bien conocido como IVA. Es un impuesto indirecto sobre el consumo que agrava la entrega de los bienes y las prestaciones de los servicios. Es indirecto porque se aplica de manera directa a la renta de los contribuyentes, sino se paga según lo consumido que haga cada persona. Cuando más productos o servicios compres, más IVA pagarás. El IVA es una de las fuentes de financiamiento más importantes para los estados. Ahora bien, los antecedentes. El primer antecedente se remonta en Japón en 1949 con el nacimiento de un impuesto al consumo. En Europa, Francia fue el primer país en adoptarlo en 1958. En sus inicios complementaba una excepción para productos de consumo indispensables, dos tasas de diferencia, una alta para productos suntuarios y una baja para los demás, mercancías y servicios. Durante los años 70, el IVA fue establecido prácticamente en todos los países del mundo. México era uno de los pocos países que no lo tenía. Surge en México a través de la publicación del IVA el 22 de diciembre de 1978, pero que entró en vigor hasta el 1 de enero de 1980, directamente al impuesto sobre los ingresos mercantiles que tenía una tasa del 4% y otras leyes específicas. Ahora, sustituyendo a un impuesto cascada que por su efecto acumulativo acariciada del producto al consumidor final,
En 1980 y 1982 la tasa del IVA era del 10% en general y 0% para todos los alimentos, tasa de preferencia fronteriza del 6%. En 1983 y 1988 aumenta la tasa del 15% en general y 0% en alimentos no procesados y de consumo popular y del 6% a los demás alimentos y a las medicinas. Ya entrando a 1989 y 1991 continúa la misma tasa del 15%, del 6% y del 0%, ahora todos los alimentos y medicinas, en una nueva tasa del 20% para bienes de lujo. Continuando en 1992 y 1995 se reduce el nuevo número de tasa a través del 10% de tasa general y 0% en medicinas, alimentos no procesados. Fue en 1996 al 2009 aumenta nuevamente el 15%, la tasa general regresa a la tasa a ciudadanos. Fronteriza con un 10%, continúa el 0% en medicinas y alimentos no procesados. Cuando entramos en el 2010 aumenta en un punto porcentual la tasa general y fronteriza quedando en un 11% y un 16%, respectivamente 0% alimentos y otras actividades señaladas en la ley. Ahora, desde el 2014 tenemos solo una tasa general del 16% y del 0% a medicinas, alimentos, algunas otras actividades. Además de la diferencia de las tasas históricas, existen extensiones de impuestos a ciertos bienes y servicios. Bueno, ya les hablé de las antecedentes. Ahora les hablaré de la estructura de la ley del IVA. Comenzando con el primero, disposiciones generales. También tenemos elementos del impuesto sujeto, objeto o base de tasa, concepto de requisitos de acreditamiento, cálculo del impuesto, saldos a favor. Como segundo tenemos en la enajenación del artículo 8 al artículo 13, conceptos, excepciones efectuando al país, momento en que se considera efectuado a base. Como tercer punto tenemos la prestación de servicios desde el artículo 14 al 18, que nos habla de la efectuación en el país, momento en que se considera efectuado una base. En el artículo 19 al 23 tenemos el 4, el uso o goce temporal de los bienes, con excepción cuando se considera efectuado en el país, momento en que se considera efectuado en base. Esta importación la tenemos desde el 24 hasta el 28. Concepto de excepción, momento en que se considera efectuado en base. Tenemos también el exportación, que nos va desde el artículo 29 al 31 con una tasa del 0% acreditada, y la devolución a turistas. Como sexto, obligaciones. Como séptima, facultades de autoridades. También tenemos a las entidades federativas. También les hablaré acerca sobre el reglamento del IVA. Tenemos como en primera instancia disposiciones generales, en segunda enajenación, en tercera en prestación de servicios, en cuarta en uso o goce de bien, en quinta en importación, en sexta en exportación, en séptima en obligaciones y octava las facultades de las autoridades. Ahora, las principales modificaciones del artículo 1, que nos habla de las personas morales a las personas físicas que reciban servicios de los cuales se pongan a disposición de contratar o de una persona relacionada de éste. Estarán obligadas a retener el IVA que se le traslade, que será por el 6% del valor contraprestación efectualmente pagada. Otra modificación que se hizo fue en el artículo 6 para establecer que cuando la declaración del pago del IVA resulta a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditar el impuesto a su cargo, le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución. Ahora, conforme a las modificaciones del artículo 15, no se considera transporte público terrestre de personas, por lo tanto no estará exento del IVA el que se contrate mediante plataformas de servicios digitales. También con la modificación del artículo 16, por otro lado, a partir del 1 de junio del 2020, los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país que presten servicios digitales a receptores ubicados en territorio deberán determinar el IVA aplicado a la tasa del 16% sobre las
contraprestaciones efectualmente cobradas y pagar más tardar el 17 del mes siguiente en el correspondiente el cobro de las contraprestaciones, el impuesto mediante declaraciones electrónicas. Por consecuente, también se modificó el artículo 26 para considerar que se efectúe la importación en el caso de aprovechamiento en territorio nacional de servicios prestados por no residentes en el país en el momento en que se pague efectivamente las contraprestaciones actuales, la disposición referente a servicios prestados en el extranjero. Último tema, Ley de Impuestos Especial sobre Producción y Servicios. De acuerdo con la Ley de Impuestos Especial sobre la Producción y Servicios, conocido como IEPS, es un gravamen federal que se designa a ciertos productos y operaciones determinados, así como a la venta e importación de estos, además de diversos artículos que están considerados no deseables para la población, ya que causan un perjuicio que afecta a la salud de las personas. Al igual que con el impuesto sobre el valor agregado, el IVA, el IEPS es un tributo que no pagan los contribuyentes directamente, sino que es trasladado a sus clientes, personas físicas o las personas morales, pagando o absorbiendo un porcentaje de la venta de dichos productos y servicios. Ahora, en contexto con los productos como bebidas alcohólicas, incluyendo cigarros, tabacos, bebidas con azúcares, añadidas como refrescos, bebidas hidratantes, plaguicidas, alimentos de bajo nivel nutricional, comúnmente conocidas como las chatarras, como es la botana, chocolates, entre otros. Incluso el IEPS llega a gravar a servicios de telecomunicaciones, así como es los combustibles fósiles e hidrocarburos como la gasolina y diésel. Entrando con los antecedentes. El IEPS entró en vigor en 1980. El reglamento de la ley del IEPS se publicó a partir del 29 de febrero a 1984, entrando en vigor a partir del 1 de marzo de 1984 en México. Ahora, otro antecedente es desde el 2000 se reestructuró haciendo la separación de diferencias entre las bebidas fermentadas y las bebidas alcohólicas, fue simplificando el esquema fiscal. Ya en el 2014 propone gravar el impuesto a las bebidas saborizantes mediante los establecimientos a nivel de productor e importación de una cuota específica de 1 peso por litro. Ahora les hablaré sobre la estructura. Comenzando con el capítulo 1, disposiciones generales, en este caso nos habla del objeto o sujeto de base del impuesto, las diferentes tasas y cuotas del impuesto o cómo se realiza el pago de los impuestos. En el capítulo 2, de la enajenación, concepto y excepción. El capítulo 3, de la importación de bienes. En el capítulo 4, nos habla de la prestación de los servicios. Capítulo 5, obligaciones de los contribuyentes. Capítulo 6, de las facultades de las autoridades. Capítulo 7, de las participaciones a las entidades federativas. Ahora, también les hablaré sobre las principales modificaciones que tuvo. En el capítulo 2 de la enajenación, en el artículo 10 primero párrafo, se reforma eliminando las referencias del artículo 12 que se derogó. En el artículo 11 cuarto párrafo, eliminando la referencia del artículo 12 que se derogó en el capítulo 3 de la importación de bienes. En el artículo 14 tercer párrafo, eliminando la referencia en el artículo 12 que se derogó. Capítulo 5 de las obligaciones de los contribuyentes, artículo 19, se reforman las siguientes fracciones. En la fracción 1 se reformó, se elimina el artículo 2G, derogando la fracción 20, derivado de las derogaciones del artículo 12. Fracción 21, derivado de las derogaciones 12 disposiciones transitorias de la ley del IEPS. En el artículo 6, fracción primera, nos habla de la cuota
aplicable al tabaco labrados para el ejercicio 2020 se actualiza con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el diciembre del 2010 hasta diciembre del 2019, el cual se obtendrá de acuerdo con el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, fracción 2, no habla de la cuota aplicable de las bebidas saborizantes para el ejercicio 2020. Se actualizará de acuerdo a lo correspondiente al periodo comprendido desde el diciembre del 2008 hasta diciembre del 2009, lo cual obtendrá conforme el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. Las cantidades del IEPS que resulten a favor o en mes de solo se podrá compensar con otras cantidades que resultan a cargo de este mes siguiente. Solo se podrá acreditar el IEPS en la enajenación de bienes de la misma categoría. También, las exportaciones de ciertos bienes gravados para el IEPS podrán solicitar la devolución de los saldos a favor, resultante cuando las exportaciones representen el 90% o más del valor de las actividades realizadas en el mes. Bueno, estas son todas las noticias por el día de hoy. Que tengan muy bonita tarde.